Muy bien. La idea es que lleguen a conocer las enfermedades más frecuentes que se les pueden presentar en el SERUMS en el primer nivel de atención y que tienen que reconocer, porque en algunos casos tienen que ser notificadas. ¿Ok? A veces no es posible, no crean, salvo con pruebas de laboratorio. Y aún con pruebas de laboratorio a veces es imposible poder determinar qué cosa tienen al frente. El asunto muchas veces es no necesariamente determinar qué es, sino qué cosa no es, que no sea nada de lo que es epidemiológicamente importante o que puede eventualmente ser peligrosa para el niño que están viendo. ¿Ok? Para reconocer las diferencias que pudieran permitirles a ustedes plantear un diagnóstico diferencial adecuado, tendrían que ver pues una buena serie de casos para poder diferenciarlos y eso no va a suceder. Inclusive si estuviéramos haciendo las prácticas en vivo, probablemente en el 90% de casos o 95% de casos tendríamos que objetivarlas como estamos haciendo ahora, con imágenes, porque por cuestiones relacionadas con la vacunación, con cuestiones epidemiológicas que tienen que ver con el clima, con costumbres, con cuestiones sanitarias, en fin, las enfermedades tienen ciclos y ahora estamos en un momento en el cual la mayoría de estos procesos no se están viendo. Y al contrario, han aparecido enfermedades que eran hasta desconocidas hace algunos años. Las 3 o 4 enfermedades tal vez más prevalentes en este momento o que más preocupación generan son la enfermedad mano-pie-boca por su frecuencia, porque en general no da problemas serios, el síndrome inflamatorio multisistémico asociado a COVID, que es una enfermedad que nadie conocía eh, hasta hace un par de años, que tampoco es frecuente, felizmente, pero que tiene que diferenciarse de la enfermedad de Kawasaki. La viruela del mono, ¿no? Que también ha aparecido, ha habido solamente un caso en un niño, la mayoría son adultos con factores de riesgo para ello. Y tal vez lo que más se esté presentando, lo que más hayamos visto ha sido una miscelánea con algunos casos de exantema súbito, muy pocos casos de varicela, en fin. Pero las 3 primeras que les mencioné son en este momento las epidemiológicas y académicamente más importantes. ¿Ok? Una enfermedad que tienen que conocer, no solamente por su cuestión histórica, sino porque es una potencial amenaza todo el tiempo, es el sarampión. En el Perú ha habido el año 2020 80 casos notificados, porque ustedes tienen que notificar cualquier enfermedad febril con exantema. Si ustedes ven un niño con una enfermedad que tiene 39, 38 y medio, está con fiebre y además tiene un exantema, tienen que notificarlo. El ministerio se encarga de ver si es o no un sarampión. En el 2020, a nivel nacional, hubo 80 casos notificados, todos descartados. El 2021, 32 casos notificados, 14 de ellos en Arequipa, 30 descartados, al final se descartó todos. El 2022 ha habido 67 casos sospechosos como enfermedades febriles eruptivas, 59 han sido descartados, actualmente 8 están en investigación, 37 han sido notificados como rubiola, sospecha de rubiola y 30 como sarampión. En Arequipa, hasta el momento, ha habido 10 casos notificados como exantema febril y todos han sido descartados. Estos datos salen del boletín epidemiológico que se notifica semanalmente. Ustedes pueden acceder a eso por internet en el portal del MINSA, ¿no? El sarampión era hasta hace muchos años una enfermedad muy frecuente, cuando las coberturas vacunales no llegaban al 40, 50%, estamos hablando de hace 30, 40 años, era una enfermedad muy frecuente
con varias fases bastante bien delimitadas, ¿no? Un periodo catarral que seguía el periodo de incubación, ese periodo de incubación un promedio de 10 a 14 días, el momento entre el contacto y el momento que se comenzaban a manifestar los primeros síntomas y signos de la enfermedad, y comenzaba como un resfriado muy intenso, una secreción nasal muy marcada, mucopurulenta, secreción conjuntival, edema de párpados, y en ese momento podían presentarse las llamadas manchas de Koplik, que eran infiltrados linfocitarios perivasculares en la mucosa de las mejillas. Esta fase duraba 3 a 4 días. Esas manchas de Koplik, estas manchas que ustedes ven aquí, eran las que permitían diagnosticar el sarampión en la fase primaria, en la fase catarral. Sucede en muy pocas enfermedades que ustedes puedan decir, le va a dar tal cosa en los siguientes días. Con el sarampión en general ocurría eso. No había el antecedente vacunal, había el antecedente de contacto, se encontraba el Koplik, y bueno, pues uno podía decir, en las siguientes 24 48 horas va a comenzar un proceso compatible con sarampión. En este momento en general, el sarampión a nivel mundial, y eso no ha cambiado mucho, se da más en esos bolsones de poblaciones que no cuentan o no aceptan las vacunas en general, como poblaciones como los menonitas, de los cuales hay una población menonita en la selva peruana, me parece que no sé exactamente en qué parte del Perú. En Bolivia hay, en diferentes países tienen sus poblados, ¿no? Y ellos no tienen nada que ver con todo lo que es adelanto, nada tecnológico, y tampoco aceptan las vacunas. Y no es casual, en esos grupos comienzan muchas veces, o grupos semejantes, comienzan los brotes de sarampión que luego se difuminan para diferentes países, ¿no? En los últimos años ha habido brotes en Chile, en Bolivia, en Brasil, que no han llegado a ocasionar problemas en el Perú por las acciones de bloqueo muy rápidas que se han podido realizar. Después de la fase catarral, se produce la fase eruptiva, con fiebre que dura 3 a 5 días, un exantema que comienza en la parte de atrás del cráneo cefalocaudal, en la parte del cuello, y que es progresivo, dura 3 a 7 días, es confluente, eritematoso, y pasado esto, si no hay ninguna complicación en general, una fase descamativa que dura aproximadamente 4 días. El exantema abarca todo el cuerpo, comienza en la parte cefálica del cuerpo y luego se extiende al resto de la estructura corporal. Las manchas de Koplik, el exantema morbiliforme, se le llama morbiliforme de morbilus, que significaba exantema, ¿no? Y la fase de descamación posterior. El sarampión en sí no daba mayores problemas si se producía en niños bien nutridos. El problema con el sarampión era en pacientes que estuvieran desnutridos. Una de las cosas que se veía en estos niños era, por ejemplo, la xeroftalmía, a veces con úlceras corneales y con alteraciones de la córnea que llegaban a poder producir la pérdida de la visión. Y estos niños, acá ustedes ven una imagen de un niño con kwashiorkor. Estos niños, cuando les daba el sarampión, fácilmente empeoraban la desnutrición y era muy común que contrajeran neumonías por gérmenes tipo estafilococo, diarreas disentéricas por gérmenes como Shigella, reactivaciones de la tuberculosis, otitis media que llevaban después a mastoiditis crónicas que empeoraban el cuadro, y morían muchos niños de estos con un cuadro séptico. Entonces el problema era ese. De hecho, el sarampión en la India fue la enfermedad que propició que se investigara y se verificara la utilidad de las megadosis de vitamina A. En estos niños que se comenzó a dar, en estos niños con megadosis de vitamina A que revirtieron completamente las células, redujeron todos los riesgos asociados y también vieron el efecto que sobre las mucosas tenía, disminuyendo los problemas asociados con enfermedades neumónicas y gastrointestinales. Todo esto
que se producía por deficiencia de vitamina A, que conduce a una metaplasia de epitelios y que propicia que las colonizaciones se conviertan en infecciones. Entonces, esta población permitió averiguar eso, ¿no? En trabajos en la India. Entonces, ya les he dado los datos epidemiológicos. Es poco probable que ustedes vean un sarampión, tal vez el único que vean sea el sarampión post-vacuna, que se produce, se nota en general entre el quinto y el 14º día, con un exantema muy tenue, con un poquito de fiebre a veces, después de la vacuna contra el sarampión, ¿no? El diagnóstico diferencial con todas las eruptivas, que vamos a ir viendo poco a poco. Es importante que ustedes siempre descarten lo relacionado con urticarias, problemas alérgicos, y la profilaxia, el evitamiento de la enfermedad se da básicamente por la vacuna. La vacuna es una vacuna muy inmunógena, con una dosis da un 90% de protección, con dos, 95 o más, 95 o 98, y es una inmunidad que dura prácticamente toda la vida, ¿no? Es una vacuna muy, muy buena realmente. Y el tratamiento es sintomático y la vitamina A para evitar problemas relacionados con los epitelios, sobre todo en niños desnutridos con problemas nutricionales, ¿no? Esta es una foto de un lactante. Voy intercalando casos clínicos para hacer lo relacionado con el diagnóstico diferencial. Esa es la foto de un lactante de 6 meses que tiene un exantema progresivo de un día de evolución más o menos, que es, como ustedes ven, es bastante parecido al del sarampión. Tiene fiebre, tiene tos, rinorrea, ¿no? Y tiene buen estado general. Se ven lesiones maculosas, y lo que describen acá, aunque no se notan muy claramente, son las lesiones en diana, ¿no? Unas lesiones en diana, la idea es que son lesiones que tienen un punto central como si fuera un bull, ¿no? Con un poquito de imaginación pueden acá pensar que es eso, un punto central eritematoso, un halo blanquecino, otro eritema circundante, lo cual en general es bastante característico de un eritema multiforme, ¿no? Lo que permite hacer el diagnóstico básicamente son esas lesiones en diana. Ese problema se puede presentar después de algunas infecciones por virus herpes simple, por ejemplo, y es un proceso en general bastante benigno, autolimitado, ¿no? Pero puede entrar en diagnóstico diferencial con enfermedades eruptivas en general. Otra enfermedad que tienen que conocer es la polio. La polio tal vez sí ya tenga más interés histórico. El último caso fue el año 1994 en el Perú, en Junín. Si mal no recuerdo, se dio el último caso a nivel de hemisferio occidental de polio. Y es un virus que tiene 3 serotipos, todos ellos están en la vacuna que se utiliza. Antes se utilizaba la vacuna oral, que producía, en Estados Unidos producía 8 casos anuales de parálisis flácida por mutación del virus a una forma patogénica, y por eso es que se creó la vacuna inactivada, que es con virus muertos. Al principio se aplicaba solamente a personas inmunodeprimidas, por ejemplo, a la población con VIH de niños, pero ahora ya es la vacunación, las 2 primeras dosis al menos se pone con esta vacuna inactivada, porque la tercera, en general los casos de parálisis asociada con vacuna se dieron siempre con las 2 primeras dosis. Por eso es que en el plan de vacunación se ponían las 2 primeras inactivadas y la última se daba oral, ¿no? Hay un contagio oral fecal, y lo que se produce es una poliomielitis paralítica entre el 0,1 al 1% de los infectados. El 99,9%, entre el 99 y el 99,9%, hacían formas asintomáticas o hacían formas tipo meningitis aséptica. Entonces no llevaban la forma paralítica, que era la forma menos frecuente, ¿no? Pero una vez que se iniciaba y era irreversible, porque había un daño neuronal con necrosis neuronal, que en general lo que producía era una parálisis flácida asimétrica, a diferencia del Guillain-Barré, con una evolución de los reflejos tendinosos a reflex y luego atrofia muscular. En el Perú, lo que se ha reportado más son
Antes, cuando se tenía la vacuna viva, se reportaba todos los casos de parálisis flácida aguda por la potencial posibilidad de que fuera una polio por vacuna. Pero ahora con las vacunas inactivadas eso prácticamente ha desaparecido. Lo que se reporta ahora como parálisis flácida aguda tiene que ver básicamente con lo que es síndrome de Guillain-Barré, que aumentó su frecuencia en relación con el COVID, porque es uno de los desencadenantes entre los múltiples que hay del síndrome de Guillain-Barré, una parálisis flácida simétrica, ¿no? En el año 2020 hubo 45 casos en el Perú en menores de 15 años y el 2021 13 casos, uno de ellos en Arequipa. El 2022 ha habido, en lo que va del año, 21 casos de parálisis flácida aguda, básicamente Guillain-Barré, no parálisis asociada con polio, 3 de ellos en Arequipa hasta la semana 29, ¿no? Más o menos hasta el mes de julio. Entonces, lo que nosotros vemos ahora, básicamente, como síndrome, como parálisis flácida, se asocia en general con el síndrome de Guillain-Barré. La polio en sí se previene básicamente con la vacuna, es altamente efectiva y es la forma de evitar problemas con este virus, ¿no? Otra enfermedad que tienen que conocer es la rubiola. La rubiola es una enfermedad también exantemática, maculopapular, parecida al sarampión en las manifestaciones de la piel, transmitida por vía respiratoria, igual que el sarampión. El sarampión se transmite por las gotitas de fluge, ¿no? Es tremendamente contagiante, una tasa de ataque enorme, más del 90% en contactos domiciliarios con el sarampión. Y la rubiola morfológicamente es parecida en cuanto al exantema. Puede haber un 25-50% de infecciones asintomáticas. Eso era un problema antes porque la patología mayormente asociada con rubiola era la rubiola congénita, esta, ¿no? Si la madre se contagiaba en el primer trimestre del embarazo, sobre todo los 2 primeros meses, el 65 al 85% de los niños eran abortados o nacían con defectos múltiples. Si la infección era en el tercer mes, con un defecto único, 30-35%, y si era en el cuarto mes, un 10% con un defecto único. Interfería el virus en lo que era la angiogénesis y también interfería con las mitosis. Es por eso que los niños eran, pues, los fetos eran hipoplásicos, ¿no? Como el feto que ustedes ven aquí, no crecían, ¿no? Por ese efecto sobre los vasos sanguíneos y las mitosis. Esa rubiola congénita en general ya desapareció. El último caso aquí lo hemos visto hace como 20 años. Y los casos de rubiola adquirida que han sido reportados, ya les mencioné cuántos eran, en promedio 20, 30 anuales, todos han sido descartados en general. Pero se tiene que tener igual la vigilancia epidemiológica con esta enfermedad. Tiene algunas características que permiten sospecharla, ¿no? El periodo prodrómico es con malestar general, pero lo que permitía sospecharla era la linfadenopatía generalizada a predominio cervical posterior. O sea, en esta enfermedad uno comenzaba con fiebre, se sentía mal, le dolía la cabeza, antes de que saliera el exantema, y le comenzaban a salir pues unas linfadenopatías, unos ganglios crecidos en la zona occipital, dolorosos. Eso orientaba mucho a pensar en rubiola. 1 o 2 días después de eso ya comenzaba el periodo eruptivo con un exantema, en general no confluente, que comenzaba igual cefalocaudal, pero que a diferencia del sarampión, que duraba 3, 5 días, en 48 horas desaparecía, ¿no? En el mismo sentido en el que había aparecido. Y también se seguía de un periodo descamativo. Entonces, no es tan confluente el exantema como en el sarampión. Lo que permitía sospecharla eran las linfadopatías más occipitales, no tanto retroauriculares, sino más occipitales, y a veces producía problemas articulares, dolores, artralgias básicamente, pero era una enfermedad en la forma adquirida que no daba mayores problemas. La rubiola congénita era el problema. Cuando se tenía esto, los niños que llegaban a pasar el periodo del primer trimestre podían nacer con lo más frecuente el bajo peso,
con hepatoesplenomegalia, problemas de hepatitis, anemia, lesiones óseas, malformaciones cardíacas eran muy frecuentes, neumonitis, defectos oculares, sordera, retardo psicomotor, microcefalia y compromiso posterior, que podía ser sordera, retardo mental, autismo, panencefalitis esclerosante aguda, diabetes mellitus, tiroiditis. Era una enfermedad que era una desgracia si es que el feto se infectaba en los 3 primeros meses de gestación, que es básicamente lo que se busca evitar con las vacunas, y sobre todo a los 12 meses, a los 15 meses y en el periodo prepuberal, ¿no? Esta es una foto de una niña de 10 años que va a emergencia por unas lesiones cutáneas dolorosas de tipo punzante en la región pretibial bilateral de ambas extremidades inferiores, unas 20 horas de evolución, no tiene fiebre, no hay otra sintomatología, no hay antecedentes importantes en general. La niña está en buen estado general y tiene 10 a 15 lesiones cutáneas en forma simétrica y bilateral en región pretibial. Son lesiones nodulares, o sea, se palpan, ¿ok? De 1 a 5 centímetros de diámetro, coloración eritematosa, dolorosas y calientes al tacto, y que constituyen lo que se llama eritema nodoso. A veces cuando nosotros vemos esto, pensamos en tuberculosis, es una reacción inmunológica eh, que a veces también es simplemente autolimitada y tiene la característica de que se va a producir o se va a presentar básicamente en la cara anterior de las piernas. Eso le da una característica que es pues muy diferente de cualquier otra enfermedad, ¿no? Muchas veces no se llega a eh, conocer la causa, puede ser desencadenado por una faringitis estreptocócica o por alguna otra infección. El tratamiento es sintomático, no da en general mayores problemas, pero si es que hay algo sospechoso epidemiológicamente, uno lo que busca es, antes con más acuciosidad, alguna enfermedad tipo TB, aunque puede estar asociada con cualquier infección. Problemas estreptocócicos, tal vez lo más común, enfermedad de arañazo de gato, hepatitis, problemas micóticos, mononucleosis, micobacterias, micoplasma, en fin, uno busca, en caso de que la historia lo sugiera, infecciones de ese tipo, teniendo en cuenta que lo más frecuente es el estreptococo, ¿ok? La varicela es también una enfermedad exantemática, tal vez la que haya sido la más frecuente en los últimos años antes de que apareciera el COVID. Una enfermedad en general catalogada como benigna, en donde la lesión básica es la vesícula, ¿ok? No hay varicela sin vesículas. Pruriginosa, el virus herpes es el causante, una tasa de ataque altísima, súper contagiante, y es el virus que está en las lesiones el que en general va a determinar la transmisión, porque eso ustedes hacen una PCR en el aire de la habitación donde esté el paciente y van a encontrar partículas virales flotando por ahí, ¿no? Entonces, el periodo de mayor contagiosidad es en los 2 días previos a la aparición del exantema. Tiene un periodo de incubación muy, muy puntual. Habitualmente son 16 días a partir del contacto, con un rango de 14 a 21 días, un periodo prodrómico de un par de días con síntomas generales y el periodo exantemático que dura 3 a 10 días, en donde lo característico es el llamado polimorfismo regional. Como se producen varias viremias, cada viremia produce lesiones vesiculares que en las siguientes horas van a ir umbilicándose, erosionándose, secándose y terminando en una costra. Cuando está pasando eso, está llegando la otra viremia. Por tanto, ustedes tienen una lesión que puede estar en un periodo de costra, mientras hay otra lesión en periodo de vesícula, mientras hay otro en periodo de mácula, de pápula. Esa presentación con diferentes estadios se llama polimorfismo regional y es lo que permite habitualmente hacer el diagnóstico. En general es un exantema centrípeto, o sea, tiende más a estar en el tronco, pero afecta a todo el cuerpo y puede acompañarse de molestias generales, ¿no? Entonces,
distintivo es esta lesión, la vesícula. Es una vesícula histológicamente superficial. Y acá se ve el polimorfismo regional, ¿no? Ven diferentes estadios, acá también lo pueden ver. Eso es lo que caracteriza a la varicela. El año 2019, justo antes del COVID, en Arequipa hubo 1.471 casos dentro de los reportados, porque la verdad, nadie reporta una varicela. Entonces, con toda seguridad había muchos más. La vacunación en niños que antes se decía de 1 o 2 años y luego se amplió a 1 o 3 años, bajó drásticamente la frecuencia de la varicela. Este año yo, por ejemplo, he visto una sola varicela. Antes veíamos realmente muchísimo. Y eso tiene que ver no solo con la pandemia, sino que esa tendencia se veía antes del COVID por el hecho de la cobertura vacunal que se logró para esta enfermedad. El año 2021 en Arequipa se han notificado 257 casos el año pasado y entre el 2017 y el 2021 a nivel Perú se notificó 30.200 casos, más o menos, con Arequipa a la cabeza, 969 casos, ¿no? Y este año, hasta la semana 23, han sido reportados 454 casos, 5 de ellos complicados. A veces la varicela se complica y se puede complicar de una manera bastante severa. La complicación más simple, más común, es la celulitis, la infección por rascado, ¿no? Habitualmente por estreptococo o estafilococo. Y bueno, pues se trata con antibióticos. En sus grados más extremos, produce problemas necróticos, ¿no? Y que producen ahí a veces pérdidas de piel muy extensas que terminan con hospitalizaciones prolongadas e injertos de piel con áreas muy extensas de pérdida cutánea. Así que no siempre es una enfermedad benigna. Otras complicaciones menos frecuentes, la encefalitis, la cerebelitis, la neumonitis, el síndrome Reye, el herpes zóster, como complicación a largo plazo, ¿no? Entonces, de los casos reportados el 2022, ha habido 5 complicados sobre 454 casos. Arequipa tuvo 60, el tercer lugar a nivel Lima, el 60% en general de los casos en menores de 5 años. En varicela también puede haber problemas de varicela congénita, ¿no? Y si es que se produce una infección de la madre en el segundo trimestre, puede haber bridas amnióticas con cicatrices en la piel del niño, o puede haber también hasta amputaciones de miembros, pero es raro. Cuando vemos madres con varicela en el segundo trimestre, la verdad, casi no ha habido problemas en el producto, en el bebé. Lo que sí, a veces hemos tenido niños con varicela en los primeros años de vida, con 3, 4 años, sin antecedente de varicela, en la cual sí existía el antecedente del problema en la gestación. Entonces, los niños que tienen a sus mamás con varicela durante la gestación pueden hacer un herpes zóster sin el antecedente de la varicela porque la tuvieron intraútero, ¿ok? La otra forma, que es tal vez la más severa, la varicela neonatal, es la que se puede presentar cuando la madre tiene varicela dentro de los 5 días previos o 2 días posteriores al parto. Si la madre tuviera la varicela antes de los 5 días previos al parto, va a producir IgM, IgG, y le va a pasar IgG al niño, lo que va a impedir después del periodo de incubación, nace el niño, para cuando ya el virus está haciendo viremia, tiene también los anticuerpos maternos, por lo cual las formas van a ser leves. Mientras que si la varicela se da en la madre en el tercer día antes del parto, no va a tener tiempo de pasar títulos adecuados de IgG al bebé y el bebé va a ser en las primeras 2 semanas, 2, 3 semanas de postnatales, una forma de varicela grave que muchas veces afecta el sistema nervioso central y que tiene consecuencias en cuanto a morbilidad, a veces también mortalidad, bastante altas, ¿no? Ahí se trata con aciclovir, es la forma tal vez más severa de varicela, la varicela neonatal cuando se produce en ese periodo de tiempo en la madre. El diagnóstico diferencial a veces se puede confundir una varicela cuando está en periodo ya eruptivo con el polimorfismo, es muy difícil que ustedes lo confundan. En las primeras 24 horas tal vez, porque son unos puntitos rojos, unas máculas eritematosas y nada más. Pero después, el impétigo, difícil confundir, va a dar unas cosas melicéricas, en fin, las estafilocosis dan básicamente ampollas, no vesículas solamente, que comienzan como vesículas, no hay polimorfismo en general. El plúrigo en sus primeras 24 horas, más es en miembros inferiores, tienen la lesión
maculopapular del plúrido a veces tiene una vesícula en la cúspide que se rompe y deja salir un líquido, pues un trasudado, y se puede confundir, pero ahí no hay polimorfismo, todas las lesiones son iguales. La carosis habitualmente no llegan los niños en primeras 24 o 48, llegan después de un montón de días y tienen pura lesión costrosa pruriginosa, ¿no? El herpes simple diseminado lo van a ver en niños inmunodeprimidos, es poco probable que lo vean. La prevención con la vacuna, el aislamiento mientras contagie, que es mientras tenga vesículas, la limpieza tal vez sea lo más importante, agua y jabón. Y se puede usar antivirales en niños en edad escolar, en niños inmunosuprimidos, en recién nacidos, en las formas graves. Se está indicado el usar aciclovir. Esta es la foto de un niño que va a urgencias por estas lesiones de 7 días de evolución, con vesículas agrupadas que se fueron expandiendo y con formación de costras. Las vesículas básicamente son la forma de presentación más frecuente del virus herpes. ¿Ok? Entonces, aquí hay vesículas umbilicadas, la foto no está muy buena, pero lo describen como múltiples vesículas de contenido claro sobre base eritematosa. Ese es un herpes, ¿no? No es un herpes zoster, sino una infección por herpes, probablemente el herpes 1, ¿no? En lo cual el diagnóstico lo van a poder hacer básicamente por la presencia de vesículas. También puede ser una forma de presentación del zoster, si ya tuvo varicela antes, ¿no? El exantema súbito es una enfermedad interesante. En general no da muchos problemas, salvo el hecho de que está pues infradiagnosticada, ¿no? Está causada por el herpes virus 6, básicamente a los 2 años, el 90% de niños ya son positivos. Es una infección que se queda muy temprano, una vía de transmisión desconocida, pero se caracteriza por hacer que los niños presenten fiebre durante 2 a 4 días sin ninguna otra manifestación, básicamente. Fiebre, fiebre, fiebre. Un porcentaje importante de estos niños, hasta el 50%, puede tener hiperemia timpánica. Y cuando los médicos lo ven, notan la fiebre, notan la hiperemia timpánica, asumen que es una otitis, le dan un antibiótico, la fiebre cede en las siguientes 24 o 48 horas y al final el diagnóstico es de una otitis media. Y como solamente un porcentaje menor del 20% va a ser el exantema cuando caiga la fiebre, el niño va a quedar con un diagnóstico de otitis media. Un porcentaje importante de estos niños también convulsionan. Entonces, solamente un tercio va a tener una enfermedad clínica, o sea, quiere decir que las 2/3 partes van a ser enfermedades asintomáticas. Un 30% va a tener síndrome de otitis media y convulsiones un 13%. Entonces, en estos niños, el 30% tiene diagnóstico de otitis media y este niño con convulsiones va a terminar como un diagnóstico de meningitis aséptica, ¿no? Pero al final termina siendo exantema súbito si es que llegan a presentar el exantema, las manifestaciones dérmicas, y si es que se le examina, porque cuando el niño ya no tiene fiebre, a veces la mamá ya ni lo lleva al consultorio, o si ya no tiene fiebre, el médico ya no lo descubre para examinarlo y se pierde la oportunidad de ver que es un exantema súbito, cuya identificación se hace por la secuencia de esa fiebre durante 2 a 4 días, que al momento de desaparecer coincide con la aparición de un rash que habitualmente es torácico, muy tenue y dura horas, no dura días. Entonces, si no se dan cuenta, pues se le pasa simplemente, ¿no? Se supone que ese rash es mediado por anticuerpos, ¿no? Porque se asocia justo la aparición de anticuerpos con la caída de la fiebre y la aparición del rash. Esta enfermedad, hay un trabajo hecho un trabajo reportado en Estados Unidos sobre 1.800 niños menores de 3 años con fiebre. El 12% de estos niños tuvo una infección por herpes virus 6. De este 12%, el 55% tenía membranas timpánicas inflamadas, o sea, muy probablemente recibió el diagnóstico de otitis media.
un 13% convulsionaron y solamente el 9% tuvo un rash característico. Rara vez la enfermedad es grave. Nosotros hemos tenido hace un par de meses aquí un niño con un problema convulsivo, febril, que duró más de entre 7 y 10 días y la PCR de líquido cefalorraquídeo salió positiva a herpes virus 6. Hay en las jornadas que ha habido, en un congreso que ha habido hace poco, un médico peruano, un investigador peruano, también reportó, tenían 7 casos dentro de como 60 o 70 que habían estudiado por PCR, 6 o 7 de ellos fueron en líquido cefalorraquídeo positivos a herpes virus 6. O sea, probablemente este virus sea más frecuente de lo que en general consideramos, ¿no? Lo que pasa es que como rara vez es grave, no se le identifica. Pero es cuestión de que cuando tengan un niño febril, van ustedes eventualmente, van a notar en estos niños, le van a hacer seguramente, le van a pedir sus exámenes de laboratorio, tipo hemograma, PCR, de repente procalcitonina, pensando eventualmente en un problema potencialmente serio, pero si esos exámenes les salen completamente normales, si ven a un niño que se mata de risa, se alimenta muy bien, parece que no estuviera enfermo si no fuera por la fiebre, piensen en la posibilidad de un exantema súbito y no se olviden de examinarlo cuando la fiebre baje. Va a ser la única forma en que puedan diagnosticar esa enfermedad. El eritema infeccioso o quinta enfermedad es una enfermedad producida por parvovirus B19. Básicamente se contagia por secreciones respiratorias y es interesante porque el blanco primario son las células eritroides, el pluritroblasto. Esto es lo que hace que dé problemas a veces en niños que tienen procesos hemolíticos, niños, por ejemplo, con anemia falciforme, niños con problemas linfoproliferativos, en los cuales lo que va a hacer es provocar apoptosis en las células primarias eritrocitarias, produciendo caídas de la hemoglobina muy marcadas, que a veces pueden dar las llamadas crisis aplásicas, que pueden ser muy severas, ¿no? Fuera de esta población, si esto le da en general a una persona que no tiene problemas hemolíticos, puede condicionar bajas de la hemoglobina de 1 gramo, 0.5 gramos, que no van a ser notorias clínicamente. La enfermedad en su forma eruptiva da una manifestación que de producirse de su forma más conocida, por decirlo de alguna manera, da la apariencia del niño bofeteado, ¿no? Aparece un exantema en las mejillas, básicamente, que luego se acompaña de un eritema macular difuso a predominio en mitad superior de tórax, hombros, que se aclara en la parte central dando una apariencia de un encaje, ¿no? Y que aparece y desaparece por las siguientes 1 a 3 semanas. Es una enfermedad básicamente benigna, asintomática en 20% de casos. No siempre da esta forma de manifestación. A veces da un exantema que es simplemente eritematoso, puede ser no necesariamente generalizado, y que a veces da también el compromiso de la forma llamada en guantes y calcetines, que puede ser la forma de presentación o puede ser el exantema, no con la forma clásica, sino un exantema difuso, con una acentuación de las muñecas hacia los dedos y de los tobillos hacia los dedos de los pies, que es la llamada forma en medias y calcetines, en guantes y calcetines, que es lo que permite a veces, cuando se presenta, diagnosticar esta enfermedad. O la presentación con las mejillas abofeteadas. Nos hemos tenido, antes de la pandemia, tuvimos 2 casos con la forma en guantes y calcetines, una de ellas bastante severa, parecía una vasculitis, realmente se llegó a temer por la viabilidad vascular de estos niños, pero se comportó de una manera pasajera, compatible con un problema relacionado con eritema infeccioso. En un trabajo que hicimos sobre donantes de sangre, acá en el banco de sangre del hospital, en personas entre 20 y 60 años, en los cuales se les hizo IgG e IgM para parvovirus B19, lo que encontramos fue que el 36% de las personas entre 20 y 60 años, 36% tenían IgG positiva. O sea, la tercera parte de la población de esa edad había tenido la infección
y probablemente ninguno se acordaba que la había tenido, ¿no? Entonces, es una enfermedad que tenemos en nuestro medio, solo que no sabemos cuántas eran asintomáticas porque en general no la diagnosticamos con frecuencia. Así que probablemente lo que pase es que se va a presentar en formas muy leves, eventualmente que pasan desapercibidas, como cualquier otro problema febril autolimitado, ¿no? Entonces hay que tener cuidado más con las poblaciones que tienen problemas hemolíticos. De hecho, la anemia falciforme no es una enfermedad que nosotros veamos mucho en Lima, sí se veía en población negra, sobre todo de Chincha. Uno cuando veía pacientes con dolores abdominales y con el antecedente de anemias hemolíticas pensaba pues en una crisis aplástica. En esta población se puede dar por el parvovirus. Esa gente no debe subir a lugares donde la presión de oxígeno sea muy baja porque eso desencadena crisis de anemia falciforme, pero en los últimos años, el último año previo a la pandemia, tuvimos 3 niños venezolanos con anemia celular falciforme que ingresaron por problemas diversos y que eso nos abre la posibilidad de que sí tengamos eventualmente la población que puede hacer problemas por este virus, ¿no? O sea, eso ya se dio por cuestiones relacionadas con la migración. Este niño, ¿qué es lo que tenía? Erupción cutánea pruriginosa de 6 días de evolución, sin otros síntomas ni cuadro infeccioso previo. Había sido tratado con corticoides y antihistamínicos orales sin mejoría. En la exploración destacan unas máculas eritemato purpúricas reticuladas en miembros superiores y en ambos muslos. Presenta lesiones residuales en tronco y espalda. Refiere que las lesiones comenzaron en la región facial y se extendieron progresivamente a tronco, espalda y extremidades. Abajo dice máculas eritematosas en ambas mejillas. Detalle de la mejilla izquierda, exantema articulado eritematoso en los miembros superiores e inferiores. Esto es lo que ustedes van a ver o que les debería hacer sospechar en un eritema infeccioso. Este tipo de exantema bilateral es lo primero que ya debería hacerle sospechar en un eritema infeccioso. De hecho, fue un eritema infeccioso. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora? Pues estoy hablando y hablando, no sé, de repente, ¿quieren preguntar algo? Joan, ¿algún de tus compañeros quiere hacer alguna pregunta? ¿Quiere intervenir? Creo que no, doctor. Ok. Se supone que tenemos 2 horas. La verdad, yo no creo que me demore las 2 horas. ¿Quieren tomarse 5 minutos para tomarse un café o prefieren que siga? Yo creo que seguimos, doctor. Ok. La parotiditis es otra infección que tienen que conocer, prevenible por vacuna, por eso que ya no la ven. El año pasado he visto un caso, este año no he visto ninguno. Era, junto con el sarampión, la rubiola, la varicela, la fiebre tifoidea, el coqueluche, eh, ¿cuál otra? El tétanos, una enfermedad súper frecuente hace 30 o 40 años. Muy frecuente. Ahora ya no. En general no se ve. Afecta parótidas, puede afectar también otros órganos tipo páncreas, gónadas, sistema nervioso central. De hecho, si ustedes a los niños con parotiditis le hacían punciones lumbares, el 50% de ellos iban a presentar pleurocitosis en líquido cefalorraquídeo. O sea, tenían afectación por el virus que no daba absolutamente ninguna manifestación clínica. O sea, hay afectaciones virales. De hecho, eso también lo pueden ver con enterovirus. Pueden hacer una afectación exantemática. El enterovirus es una causa muy frecuente de exantemas. Y si ustedes les hicieran punciones lumbares, también encontrarían pleurocitosis. Lo que pasa es que los virus no desencadenan la respuesta inflamatoria que desencadena una bacteria, por ejemplo, ¿no? Entonces, puede suceder eso como sucedía con la parotiditis o como sucede con muchos otros virus. El 30-40% de hecho tenía infecciones inaparentes, un periodo prodrómico de 1 o 2 días con síntomas generales, cefalea, malestar general, vómitos, y luego se comenzaban a aumentar de volumen las parótidas. Podía comenzar una y en los siguientes 1 a 5 días inflamarse la otra o comenzar las dos juntas. Ustedes, la parótida es una glándula que es como una U, ¿no? Que está en la parte de abajo de la oreja.
Entonces, la característica que permitía diferenciar la parótida de un ganglio era la palpación del ángulo submaxilar. Si ustedes palpan el ángulo submaxilar con una zona tumefacta, ahí, eso es un ganglio. Si la zona está tumefacta y palpan el ángulo submaxilar, lo que está sucediendo es que la masa no es parótida. En cambio, si no pueden palpar el ángulo submaxilar, esa masa corresponde a parótida inflamada, una parotiditis, ¿no? Después de unos 5 días se pasa al otro lado y desaparecía en el transcurso de los siguientes días. En general, rara vez producía orquitis, ¿no? O foritis en las niñas. También podía producir escalofríos que se podían producir en el momento de la enfermedad o posterior a ella. El tratamiento sintomático, las formas más severas en general en todas las infecciones virales son las que comprometen el sistema nervioso central. Por más que el 50% de estos niños tuviera líquidos cefalorraquídeos anormales, sin manifestaciones clínicas, si comenzaba a dar manifestaciones clínicas, y lo mismo aplica al sarampión o a la varicela, ahí uno tenía que tener mucho cuidado porque el riesgo de hacer complicaciones importantes era alto. El diagnóstico diferencial, básicamente con la adenitis aguda del cuello. Rara vez con el linfoma agudo. Alguna vez en 25 años solamente una vez hemos tenido un niño que nos llegó con un diagnóstico de parotiditis, pero que era una parotiditis que tenía 15 días y que no era pues una parotiditis, tenía una parótida leñosa y tenía además los testículos que pensaban que era una orquitis, eran consistencia leñosa, lo que tenía era un linfoma, ¿no? Pero eso lo hemos visto uno en 25 años. Así que no es una enfermedad con la cual se vayan a confundir con facilidad. La prevención con vacunas. El síndrome mononucleósico. Hay varias enfermedades, la infección por citomegalovirus, por mononucleosis, por toxoplasma, que puede darles el llamado síndrome mononucleósico. La mononucleosis infecciosa clásica tiene un componente clínico con fiebre, faringitis, hipertrofia de ganglios, hepatoesplenomegalia, puede haber ictericia por hepatitis, ¿no? A veces edema ocular, palpebral, ¿no? Y con un componente hematológico, un linfocitos atípicos más del 5%, y la positividad de los anticuerpos que ahora se ha simplificado bastante pidiendo simplemente IgM. Anticuerpos heterófilos son muy frecuentemente en niños menores de 5 años falsamente negativos. Por tanto, no es una prueba que en menores de 5 años nos sirva de mucho. Entonces, el diagnóstico clínico, si ustedes tienen un niño que tiene fiebre, faringitis con exudado, tiene linfadenopatías, esplenomegalia, edema facial, malar, tienen que pensar en la posibilidad de una mononucleosis infecciosa. La forma de presentación que más vemos nosotros tal vez sea la fiebre persistente. Niños que vienen con fiebre de 5, 7, 8 días, sin otra manifestación, le sacamos una prueba de IgM, entre otras, y la que sale positiva es la de mononucleosis. No es una infección rara. Rara vez es una infección severa, felizmente. ¿Ok? Y la forma clásica, faringitis, rash, hepatoesplenomegalia, crecimiento ganglionar. Pero cuando vean esto, ustedes tienen que diferenciarlo también de infección por citomegalovirus o también puede ser una toxoplasmosis. Y tienen que pensar también, dependiendo de la forma de presentación, en la posibilidad de un síndrome linfoproliferativo que puede confundirse. Eso no se les puede pasar. ¿Ok? El tratamiento es básicamente sintomático, ¿no? La evolución en general es buena, sin complicaciones. Esta es la foto de una niña de 4 años que consulta por edema palpebral bilateral desde 2 días antes, sin otros edemas, no hay antecedentes importantes, tiene adenopatías ángulo-mandibulares bilaterales y el edema. Se hace una tira reactiva en orina, que es negativa para proteinuria, porque quieren descartar un síndrome nefrótico, le piden unos exámenes de sangre. 3 días después presenta fiebre alta y en la exploración cerebral hepatomegalia y esplenomegalia. Y se observa que el edema persiste. Se le hacen pruebas y que sale positivo las pruebas para mononucleosis infecciosa. Esta es una forma de presentación de mononucleosis infecciosa. En un caso como este, ustedes tienen que pensar en esa enfermedad. La escarlatina es otra enfermedad que puede ser secundaria a estreptococias habitualmente o secundaria a estafilococias más rara vez. En general, los estreptococos
beta hemolítico del grupo A, tiene la capacidad de producir toxinas, 3 tipos de toxinas. Eso es por eso es que la escarlatina puede recidivar, ¿no? Y básicamente una afectación de niños de 3 a 12 años y se presenta habitualmente en la forma más conocida, con faringitis, y presenta después un exantema, que es como la quemadura solar, es como si hubieran ido a la playa. Igualito a lo que le llaman erisipela, que en realidad no es erisipela, es una quemadura solar. La erisipela es una infección cutánea, habitualmente, y de tejido solar subcutáneo, que habitualmente es producida por estreptococo, pero bueno, es se le conoce como erisipela, no es la quemadura solar, pero bueno, la piel se ve así, con aspecto de piel de gallina, con piloerección, como piel de naranja. Eso es muy característico de la escarlatina. Puede haber exudado y también la lengua en fresa, la lengua muy eritematosa, los labios también, fiebre, vómitos, dolor abdominal, dolor de garganta. Este exantema que aparece, ¿no? Se generaliza en 24 horas y que se descama 1 a 3 semanas después. Hay una palidez circumoral, ¿no? Esta zona circumoral en general no está afectada. El resto del cuerpo sí. Un exantema generalizado como piel de gallina. Eso permite sospechar en escarlatina. Ahora, la misma forma de presentación la van a ver ustedes en el shock tóxico, estafilocócico, estreptocócico. Esta niña tiene compromiso hemodinámico, tienen ustedes sospechar shock tóxico. A esta edad y en este momento, con lo del COVID, si tiene esta forma de presentación, tienen que pensar también en síndrome inflamatorio multisistémico, porque así es como se puede presentar. ¿Ok? En no enfermedad de Kawasaki puede ser también, o sea, lo que quiero llegar es que el diagnóstico diferencial del SIMS, del síndrome inflamatorio multisistémico, es con la enfermedad de Kawasaki, pero el Kawasaki se da básicamente el 80% en menores de 5 años y el 50% en menores de 2 años. Si ustedes tienen un niño de 10 años, una niña de 10 años con esto, es poco probable que sea en Kawasaki. Igual van a tener que considerarlo, pero tienen que tener cuidado que no sea un shock tóxico. Y bueno, si tienen también puede ser una mononucleosis, ¿ok? Pero tienen que preocuparse de que no sea algo potencialmente serio, como podría ser un shock tóxico o un síndrome inflamatorio multisistémico asociado a COVID, ¿ok? Y se va a asociar después con descamación. También hay la llamada escarlatina estafilocócica. En la forma localizada puede ser un impétigo, puede ser una escarlatina sin bulas, sin ampollas, en su forma más simple. Pero ya en la forma más conocida, ya, por decirlo de alguna manera, llamado impétigo buloso con ampollas por estafilococo aureus, grupo FAO2 con toxinas exfoliativas A y B, es la escarlatina estafilocócica, que es una forma frustra de shock tóxico. ¿Ok? Es el llamado síndrome de piel escaldada por toxinas, ¿no? El shock tóxico ya tiene hipotensión, fallo multiorgánico y descamación. Ahora básicamente nos vamos a referir a la forma frustra, la escarlatina estafilocócica. Este es el síndrome de piel escaldada estafilocócica, así es como se ve, es un niño que tiene fiebre, puede tener descamación periorificial, tanto en boca como en nariz como en ojos, se ve una descamación, en este caso no se nota, no se ve, pero lo característico es la denudación de la piel en su capa superficial, básicamente epidermis, parece un gran quemado. Esto puede tener formas localizadas, como por ejemplo en esta foto de la izquierda, donde ustedes ven ampollas. La ampolla es lo distintivo de estafilococo. Donde ustedes vean ampollas, piensen en estafilococo. Si es la forma por exotoxina, ustedes no van a encontrar el bicho aquí. Pero si ustedes ven una pústula y hacen un gram, ahí van a encontrar estafilococo. Ese es un problema estafilocócico cutáneo, una infección estafilocócica cutánea. Es diferente de la escarlatina estafilocócica en su forma localizada, ¿no? Acá no van a encontrar el germen ahí, sino puede estar en las axilas, en la nariz, en la ingle, y a partir de ahí producirse la producción de toxinas con su diseminación hematógena, con la presentación más asociada con síndrome, con este nombre, que es el síndrome de piel escaldada. No es frecuente, nosotros vemos 2, 3, 4 casos al año, pero se le da pues tratamiento con oxacilina, con un antiestafilocócico o clindamicina. La respuesta a la reparación en general es ad integrum, o sea, en general 100%. ¿Ok? Estas son las fotos de un niño de 6 meses que va a emergencia por presentar eritrodermia aguda. Eritrodermia, o sea, la piel roja. 4 días de evolución, no pruriginosa, afecta tronco y miembros superiores, básicamente no todo el cuerpo. ¿Ok? Entonces, el hecho de que no afecte todo el cuerpo ya los está orientando a que no es sarampión, no es rubiola, no, la secuencia no
de exantema súbito. En fin, ustedes ya van demarcando para dónde va el asunto. El niño está irritable, presenta edema palpebral lateral, lesiones descamativas en zona nasal, con fisuras periorificiales, perioculares, peribucal y perianal, y eritrodermia generalizada en el tronco. No hay ampollas ni afectación de mucosas, no hay antecedentes de exposición solar y de haber tomado algún medicamento. Y aquí se nota, bueno, edema palpebral, lesiones descamativas, ¿no? Aquí está eritematoso en la zona peribucal y la eritrodermia en el tronco. Este es una escarlatina estafilocócica, la forma frustra del shock tóxico, ¿no? En su forma más simple, ¿ok? Un síndrome de piel escaldada en su forma más simple. Igual el tratamiento es con oxacilina y la respuesta debe ser buena. Estas son fotos de un niño de 6 meses que desde 3 semanas antes presenta una erupción cutánea eritematosa con leve descamación que afecta a la zona del pañal y se extiende a la zona perianal y al surco interglúteo. Lo tratan como una dermatitis del pañal, pero no mejora. Y lo que ustedes tienen que descartar siempre en estos casos son 2 cosas, micosis y estreptococias. A veces las infecciones por estreptococo, de hecho este fue un caso de eso, pueden ir un poquito arrastrados, no van a dar una forma muy grave porque se le está lavando y cosas por el estilo, o porque el germen es poco patógeno, no produce exotoxinas, ¿no? Y en este caso se dio una forma localizada. Pero tienen que pensar en la posibilidad de un problema estreptocócico o estafilocócico, ¿ok? Este es otro caso en un niño de 17 meses con lesiones vesículo-ampollosas en pies y manos, incluida zona palmoplantar, región peribucal con costras melicéricas. La clave está ahí. Si no tuviera costras melicéricas, podría ser muchas cosas, una mano pioca típico de repente, pero las costras melicéricas se asocian ¿con qué? Con estreptococo. Entonces, aquí lo que hay que dar es el tratamiento para estreptococo. Hay una gran asociación en infecciones por estreptococo con estafilococo. Entonces, cuando ustedes traten esto, den un antibiótico que cubra ambas cosas, tipo oxacilina o clindamicina. No se limiten a penicilina porque de repente le sale un estafilococo asociado resistente a penicilina y el niño no va a mejorar. La enfermedad de Kawasaki ha venido ahora a hacerse más conocida por el COVID, porque una de las complicaciones del COVID, eh, la que más problemas da en general, el síndrome inflamatorio multisistémico asociado a COVID, tiene similitudes clínicas y laboratoriales con la enfermedad de Kawasaki. La enfermedad de Kawasaki la vemos 1 o 2 veces al año. Es una vasculitis multisistémica febril, 80% menor de 5 años, 50% menores de 2 años, de etiología desconocida. Se supone que es por superantígenos, lo mismo que sucede, por ejemplo, con el shock tóxico estafilocócico. Tiene criterios, ¿no? En la forma clásica, fiebre más de 5 días, hiperemia conjuntival sin secreción, sin secreciones. Lesiones orales, básicamente hiperemia labial, lengua en fresa, fisuras labiales, alteraciones distales en extremidades, edema, dolor, un exantema polimorfo, puede tener muchas formas, y una linfadenopatía cervical ahora mayor de 1 centímetro, antes era mayor de 1,5, habitualmente cervical única. Esto de aquí también hay formas atípicas y hay formas incompletas, ¿no? Entonces, todo tiene criterio para su diagnóstico. La forma clásica es esta. Se sospecha en cualquier niño que tenga fiebre persistente, donde uno busca los otros criterios para tratar de diagnosticar una enfermedad de Kawasaki. La importancia que tiene es que hasta un 20-25% que tengan esto pueden tener problemas con anomalías coronarias, con dilataciones coronarias que pueden terminar en un infarto, lo cual se redujo con el tratamiento con inmunoglobulina endovenosa a menos del 5%. Ya en general, en otros lugares sí, este porcentaje es real. Nosotros no tenemos los suficientes casos como para haber tenido fallecimientos por infartos. Pero en la medida que se vayan presentando más pacientes, indudablemente en algún momento puede darse, ¿no? De hecho, se da el tratamiento, la posibilidad de contar con inmunoglobulina aumentó por el COVID. Tal vez no hubiera sido por el COVID, no dispondríamos ahora de inmunoglobulinas para tratar ambas enfermedades, ¿no? Pero hay que pensar en ella, eso es lo importante. Acá no se nota muy bien la hiperemia, pero bueno, sí, la hiperemia de los labios, de la lengua, la descamación posterior, el exantema polimorfo con edema de manos y pies, y la dilatación coronaria en la ecografía.
¿no? La lengua en fresa, las palmas y las plantas eritematosas, puede haber acentuación de un eritema en la zona del pañal en niños pequeños, la lengua en fresa, la hiperemia labial, la hiperemia conjuntival, todo eso tiene que hacerles pensar en la posibilidad de una enfermedad de Kawasaki. Y en este momento, si fuera más en edad escolar o en cualquier edad, igual en síndrome inflamatorio multisistémico, tendrían que pedir las pruebas serológicas o antigénicas para tratar de descartar el COVID. Si salieran positivas, al menos en este momento en que todavía la cobertura de niños no es muy amplia, si sale positiva, hay que pensar que es un SIMS. En la medida que los niños estén vacunados, va a ser un poquito más difícil diferenciarlos porque la inmunoglobulina puede salir positiva por la vacuna. La enfermedad no boca es tal vez la más prevalente en este momento, la más incidente en este momento, lo que más se ve como eruptiva. Llegó acá hace unos 20 años, antes del 2000, muy poca gente la conocía. Es una enfermedad muy benigna en general por enterovirus, A6, 16 y el enterovirus 71, es más frecuente en menores de 5 años, afecta mucho a niños en guarderías, dura de 3 a 5 días en general, comienza generalmente con fiebre y faringitis y en las siguientes 48 horas aparecen lesiones vesiculares en la cavidad oral, en las manos y en los pies. Es benigna, rara vez complica el sistema nervioso central. Lo que permite identificarla son las lesiones muy características. Son vesículas, pero son vesículas planas, no son vesículas abombaditas, tipo globito, como en la varicela. Son vesículas planas de forma lanceolada, ovoide más o menos, ¿no? Y se pueden presentar así también en las plantas de los pies, nada más, no tienen que llegar a ser vesículas, a veces son solamente lesiones eritematosas. Y a veces solamente hay una o dos entre los dedos, hay que buscarlas. Y las lesiones en la boca son como aftas. En la orofaringe se producen bastante, da mucha dificultad para alimentarse, pero en general es una enfermedad bastante benigna. Esta es una forma de presentación de la de la escarlatina estafilocócica, perdón. Esta es la foto de un niño de mes y medio que llegó con fiebre 39.5, con la piel con un exantema escarlatiniforme, toda la piel enrojecida, con piel de gallina, piel de naranja, con estas lesiones, con estas esfacelaciones, descamaciones alrededor de la boca, de la nariz y de los ojos. Entonces, esto es lo que les va a hablar a ustedes de un síndrome de piel escaldada estafilocócica. A esta edad, la escarlatina estreptocócica es muy rara. Las pústulas, las ampollas con contenido purulento, es lo que tiene que hacerles pensar siempre en un problema de estafilococo. Donde vean esto, tienen que pensar en estafilococo. Si ustedes hacen un GRAM, probablemente puedan identificar cocos en racimo, ¿no? Pero tan solo la apariencia de esto tiene que hacerles pensar en un problema estafilocócico con la terapia correspondiente. No se les debe pasar jamás dentro de lo que son enfermedades exantemáticas los síndromes purpúricos asociados básicamente con meningococo. Esta es una foto de un niño con un problema meningocócico que da trombosis periféricas. Es una enfermedad muy seria, muy grave, puede llevar a compromiso hemodinámico con shock en 4 a 6 horas y con un compromiso que puede llegar al fallecimiento muy rápidamente, ¿no? Se puede prevenir por vacuna y el tratamiento es con antibióticos tipo ceftriaxona. Esta es la foto de un niño con Kawasaki, hiperemia conjuntival, los labios hiperémicos también, ¿no? Estas son, bueno, fotos de niños con enterovirus que dan un exantema inespecífico. ¿Alguna pregunta? Creo que no, doctor. Todo muy claro. Ok, la idea es que esto complemente, les vuelvo a repetir lo que estamos haciendo en la práctica. Si sumamos lo que estamos haciendo en las prácticas con esto y con lo que el doctor Fuentes hace, yo creo que ustedes van a tener una panorámica bastante amplia de lo que son enfermedades exantemáticas, febriles o no. Tienen que tener cierta metodología, siempre tienen que pensar en lo más serio, que no sea lo más serio. Si descartan lo más serio, probablemente y también lo medicamentoso, un problema alérgico que va a ir sin fiebre, con lesiones urticarianas tipo roncha básicamente, ya ustedes van a poder quedarse con una serie de enfermedades muy posiblemente virales que son autolimitadas. Entonces ahí no se les va a pasar nada que eventualmente ponga en riesgo el problema con el cual se presenta el niño. Lo que no debe pasárseles son las infecciones que cursen con compromiso de conciencia, con compromiso hemodinámico, con
alteraciones sistémicas, que tenga pues un problema que se acompañe de diarreas, de vómitos, de exantema, de fiebre, un compromiso general. En esos casos tienen que pensar en la posibilidad de enfermedades que sean potencialmente serias, ¿ok? En cambio, si el niño llega con fiebrecita, un exantema, hasta que se mate risa, lacta perfecto, es mucho más probable que sea, si tiene menos, en cualquier edad ahora, antes se pensaba en menores de 3 años por enterovirus, ahora se ha visto que el enterovirus puede ser a cualquier edad, la verdad, puede ser una cosa muy simple, ¿no? En la cual simple ya, en general lo que les vuelvo a repetir, simplemente no se les puede pasar una meningococcemia, un shock tóxico, un Kawasaki, un síndrome inflamatorio multisistémico asociado a COVID. Esas cosas son las que no se les pueden pasar de ninguna forma porque tienen implicancias potencialmente muy severas. ¿Ok? Muy bien. Si no tienen preguntas, vamos a terminar con esta reunión. El día de mañana nos reunimos a las 12.